Hola Scarlett, qué gusto verte. Muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga por el espacio, gracias a la Facultad de Ciencia y Tecnología, gracias al capítulo ICE 620 perteneciente a la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, en este espacio voy a dar inicio con material del cual me voy a apoyar para platicarles acerca de lo que tiene que ver con la calidad en tiempos de las tecnologías de la información, porque el concepto de calidad desde que surgió ha venido evolucionando y esto ha traído pues prácticamente beneficios a cada uno de nosotros, particularmente en distintas áreas, que es lo que me gustaría tocar. Y basado en eso es de lo que estaremos hablando en esta tarde. Bueno, daremos inicio con esta charla. Es una charla muy breve y la voy a tratar de hacer lo más amena posible con la finalidad de que se aterricen estos conceptos de calidad, pero sobre todo apegado a lo que vienen siendo las tecnologías de la información. ¿Qué estaremos viendo? Bueno, algo de introducción, las premisas y gurús de la calidad, calidad de vida y las influencias de lo que viene siendo la influencia de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. Eso a grosso modo será pues básicamente el outline de lo que estaremos tocando a lo largo de esta charla, de esta plática. Bueno, como introducción, cuando hablamos de calidad, seguramente por nuestra mente pasan diversos conceptos, diversas premisas y diversas definiciones para poder entender a qué nos estamos refiriendo con este concepto. Hay muchos gurús, que veremos un poquito más adelante, que han establecido diferentes definiciones de calidad. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tiene un mayor impacto? Eso depende de cada uno de nosotros. Pero lo que sí debemos de analizar es básicamente que la calidad puede incluir tres distintas vertientes, las cuales tienen que ver con un entorno multifuncional, un entorno plural y además es posible establecer que la calidad o el concepto de calidad es objetivo, pero a la vez también es subjetivo. Y antes de adentrarme como tal con la parte que manejan los gurús de la calidad y con estas tres premisas, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera una reflexión acerca de lo que es para ustedes calidad. Y al finalizar, charlar acerca de lo que viene siendo calidad, porque a pesar de que habrá puntos de coincidencia, en la mayoría de las ocasiones para lo que ustedes es calidad, para mí no es exactamente lo mismo. Y así nos vamos haciendo una definición mucho más general de lo que viene siendo. Bueno, hablemos de un entorno multifuncional, de lo que lo que tiene que ver con la calidad. Y estoy hablando aquí de que puede medirse en función de la calidad o el servicio que me facilitaron o me prestaron dentro de un hospital, el sabor del helado que he consumido normalmente cada fin de semana, el diseño de una instalación o de un edificio, las clases que pueden impartir nuestros docentes en el aula o simplemente un vehículo, porque en términos prácticos podemos decir que el servicio es el mismo. Sin embargo, lo que va cambiando es la calidad. Y repito, lo que para mí puede ser de calidad, para la persona que está a mi lado seguramente no lo será. Y entonces estamos hablando de que existe, a partir de esta premisa, un entorno multifuncional de lo que tiene que ver con la calidad. ¿Qué sigue? Pues es un entorno plural, porque no necesariamente nos tenemos que quedar con las premisas o con lo establecido por algunos japoneses que fueron de los principales precursores de la calidad, o lo que hasta el momento están haciendo algunos americanos y europeos para desarrollar productos que nosotros consideramos son de alta calidad. Entonces, lo que en su momento puede ser de calidad en un punto, en otro seguramente ya no lo será. Y entonces, si se fijan, es muy dinámico este concepto y eso a su vez lo hace bastante atractivo. Pero además, también tiene un entorno objetivo. Yo consumo una botella de agua de una marca en específico donde el fabricante o quien la embotella, quien la envasa, me está diciendo que esta tiene 1 litro. Y eso es calidad, establecer siempre que va a tener 1 litro. Sin embargo, puede existir alguien que evalúe un lote de este tipo de producto y diga, ese lote tiene menos de 1 litro y entonces ya no está cumpliendo con ese objetivo que tiene que ver con la calidad. O puede ser que sea más de 1 litro. Y entonces ahí entramos en una disyuntiva bastante interesante. Si es menos de 1 litro, ¿quién está perdiendo? El cliente. Si es más de 1 litro, ¿quién está perdiendo? Perdón, el fabricante.
Y entonces, ¿quién tiene la razón? Pues en algún momento alguno gana, el otro pierde, pero a la larga la marca como tal es la que se va a ver perjudicada. Por eso se presta especial atención a que cuando se estandarizan los procesos se hagan de tal manera que esto permita como tal que lo que se tiene efectivamente sea de calidad. Pero a su vez entramos en un entorno que ya no se va a universalizar ni a generalizar el concepto de calidad. Y este entorno tiene que ver precisamente con una cuestión, perdón, subjetiva. ¿Por qué utilizas Android o por qué utilizas el sistema operativo iOS? Si a lo mejor te gusta mucho jugar, descargar videojuegos en tu dispositivo, seguramente la mejor opción es Android. Pero si eres un llamado influencer, como se les conoce ahorita, seguramente tu decisión es inclinarte por el sistema operativo iOS. Y volvemos a lo mismo, lo que para mí es calidad, seguramente para ti no lo es. Y también imaginémonos el hecho o el caso en el cual vamos a comer un corte de carne. Yo tal vez quiero mi corte de carne, como se dice coloquialmente, sellado, alguien lo quiere término medio o alguien lo quiere bien cocido. Y eso también tiene que ver con un entorno subjetivo de lo que hace alusión al concepto de calidad. Y entonces es un árbol tan pequeño que conforme fuimos rascando encontramos que esa raíz era tan grande y tenía diferentes vertientes, que esas vertientes todas eran importantes y no debíamos de soslayar la opinión o el punto de cada una de estas vertientes. ¿A qué me refiero con esta parte? A que todos los conceptos, todo lo establecido por los gurús de la calidad deberían de tomarse en cuenta. Ahorita solamente les mostraré lo que establecieron 8 de estas principales personas que aportaron bastante valor al concepto de calidad. Empecemos por lo siguiente. ¿Cómo le hacemos entonces para que en esa licuadora hagamos una mezcla de lo que tiene que ver con multifuncional, con plural, con objetivo y subjetivo? Veamos qué nos dicen algunas de estas personalidades. Iniciemos con Joseph Juran. Él establece que la calidad no se da por casualidad, que ésta requiere de una planeación adecuada. Y entonces, cuando se habla de planeación, es porque nosotros debemos de tomar en cuenta el hecho de que la calidad debe ser un proceso de formación constante. No sale de forma arbitraria, no sale de forma espontánea y literalmente se queda y se establece. No, hay que planearla. Después entramos con lo que establece Deming, quien fue el principal precursor del famoso círculo de Deming, donde dice que la calidad es responsabilidad de todos. Anteriormente y normalmente aplicado a las fábricas donde se transformaba materia prima en producto terminado, se tenía la idea muy vaga de que la calidad del producto tenía única y específicamente que ver con el área de producción, cuando no necesariamente era así. Ya que se dieron cuenta de esto, entonces se empezó a considerar a las áreas involucradas para hacer lo que se conoce como lluvia de ideas y de esta manera empezar a entender que todos en la organización del producto que sea tangible o intangible tenían que ver con lo que hace alusión a la calidad. Vámonos con Genetich Taguchi, perdón, que él decía que para hablar de calidad hay que superar las expectativas del cliente. ¿Ok? Si se superan las expectativas del cliente, el cliente va a venir por más porque sabe que estamos yendo mucho más allá de lo que él originalmente tenía pensado. Phil Crosby dice que la calidad es el resultado de construir cuidadosamente una cultura organizacional, una cultura en la cual todos estemos involucrados y sea un ganar-ganar con la finalidad de que se estandarice de forma correcta lo que tiene que ver con el concepto y la aplicación de la calidad. Después hablamos de Tom Peters, que a lo mejor no es tan famoso, pero él establece lo siguiente. Para que tú tengas productos innovadores, y acuérdense muy bien porque lo veremos más adelante, reimagina, reinventa, utiliza la reingeniería para que ese concepto de calidad no simplemente sea un modelo estático, sea dinámico y se pueda extrapolar a otras áreas, a otras vertientes donde alguien que te siga o alguien que te considere como modelo pueda utilizar tus premisas para aplicarlo en su entorno.
Y finalmente hablamos de Karu Ishikawa, que hablaba acerca de los círculos de calidad, donde él, a través de su famoso esquema de la espina de pescado, establecía que hay ciertas causas las cuales derivan en un problema y si se atendían esas causas, pues literalmente íbamos a acotar y atacar el problema principal que se estaba atendiendo. Ahí está el concepto. Shigeo Shingo dijo lo siguiente, Shigeo Shingo, perdón, no tener nada por escrito. Muchas veces en las organizaciones y en la gran mayoría de las empresas, sobre todo aquellas donde se transforma materia prima en producto terminado, establecen el hecho de que ya no tenemos la confianza del cliente, ya damos por hecho que así será y nada va a pasar. Pero ¿qué pasó o qué sucedió en el 2019 cuando pensamos que ya todo estaba resuelto? Lo veremos también más adelante. Y entonces siempre se debe tomar en cuenta la premisa que él establece, no tener nada por escrito y nada asegurado. Y finalmente, Armand Feigenbaum establece el concepto de calidad total, el cual involucra no nada más lo que acabo de mencionar, sino que también áreas que originalmente no estaban involucradas, literalmente se hagan parte de todo este concepto. Y cuando se hagan parte de todo este concepto, pues entonces podamos entender en términos generales lo que nos va a establecer el concepto de calidad y hacia dónde la vamos a aplicar. Y entonces tenemos 8 ideas distintas de lo que viene siendo la calidad. Y les platico estas porque son los más famosos en términos generales, son los que dejaron huella en términos históricos de lo que tiene que ver con calidad. Habrá quienes estén o no estén de acuerdo con lo que mencionan cada uno de estos gurús, sin embargo hay un punto de coincidencia y ese punto de coincidencia tiene que ver con el hecho de lo que engloba también el concepto de satisfacción. Y entonces, aquí hay que establecer lo siguiente. La calidad no tiene una definición universal. No es como la ley de gravedad o el valor de pi, que en todos lados, o al menos en nuestro universo, valen exactamente lo mismo. La calidad no se puede universalizar. Hay cosas que se pueden tomar en cuenta y aplicar para distintas áreas o distintas vertientes, pero no la podemos universalizar. Y basado en eso, les muestro 3 definiciones. Según Alcalde San Miguel en su publicación del 2007, la calidad es la capacidad que tiene el ser humano por hacer las cosas bien. Alguien puede estar de acuerdo con esto y es válido. La Real Academia de la Lengua Española establece que la calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Es una definición bastante aceptable y aquí cabe destacar el hecho de que la RAE no es la única definición que tiene acerca de calidad, al menos hay otras 8 definiciones de lo que tiene que ver con calidad, repito, porque no se universaliza y eso lo hace un concepto bastante interesante. Y finalmente, algo que establecía Joseph Juran, que fue con lo que muchos crecimos mientras estudiábamos ingeniería industrial, es que la calidad es la ausencia de deficiencias. Y si lo ves en algo tan sencillo como eso, pues prácticamente estás hablando de un concepto apegado a la calidad. Pero lo que yo puedo juzgar en un producto como ausencia de deficiencias, hablando específicamente del helado, alguien que compre el mismo sabor del helado en la misma presentación me va a decir a este helado le hace falta azúcar o este helado está demasiado dulce y entonces ya tenemos 3 vertientes distintas de opinión acerca de un producto y para lo que para mí fue calidad, para las otras 2 personas ya no lo es. Y entonces entramos nuevamente en esa disyuntiva. Muy bien, y entonces vayamos un poco a lo siguiente. La persona que ustedes ven es uno de los periodistas de habla hispana más reconocidos a nivel mundial, de origen argentino, Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer se ha caracterizado en los últimos años en escribir libros acerca de todo lo que tiene que ver con tecnología, con innovación, con creatividad y particularmente con la aplicación de calidad en distintas vertientes. De toda la materia que él ha, vamos a decirlo así, sacado a la luz o publicado, yo les voy a hacer referencia de 2 libros que en lo particular me parecen bastante interesantes y que nosotros podemos tomar como referencia cuando se habla de calidad y asociamos la calidad con la innovación
y además asociamos la calidad con la creatividad. El primero de estos es el libro de Crear y Morir, publicado en el 2014. En este libro, lo que voy a destacar es que en términos generales, seas una persona innovadora. Establece prácticamente que si en Estados Unidos hay un Silicon Valley, ¿por qué no en países de América Latina puede existir otro Silicon Valley? Puntualmente en México, Argentina y Brasil. Y basado en eso, establece diferentes ejemplos desde el fútbol total que desplegó el equipo del Barcelona cuando lo dirigió Pep Guardiola, hasta el crecimiento de la comida originaria del Perú por un grupo de chefs. Es básicamente lo que establece. Y entonces, para que te puedas posicionar, para que detones y expandas el concepto de calidad, él básicamente, y basado en ejemplos puntuales comprobables, dice que seas innovador. El segundo libro, que también es de su cosecha y que es un libro bastante bueno, muy dinámico, muy fácil de entender por la forma en que te lo platica, es el libro de Sálvese quien pueda, publicado en el 2018. Y aquí nos menciona lo siguiente: prepárate para el cambio, prepárate porque el futuro ya lo tenemos enfrente y muchos a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que iban a pasar ciertas situaciones de las cuales voy a hablar en un momento y que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para estar al tanto de cómo íbamos a actuar una vez que este tipo de situaciones se nos presentaran. En este libro, previo a que se suscitara esta situación coyuntural que lleva al mundo en jaque durante los últimos 2 años, él ya hablaba acerca de el teletrabajo, ya hablaba acerca de la sustitución de la gran mayoría de los empleos por robots o por algunas máquinas, ya hablaba acerca de los autos autónomos, que bueno, eso ya está, y de algunas cuestiones que tienen que ver con comercio electrónico que estaba despegando prácticamente en ese entonces, que no se consolidaba como ya lo ha venido haciendo ahorita, precisamente por esta situación que vivimos, y que él establece: prepárate porque el cambio es algo que tú necesitas y el futuro lo tienes prácticamente a la vuelta de la esquina. Es decir, nunca sabemos cuándo. Y entonces, básicamente lo que quiero rescatar de ambas publicaciones, así como de muchas otras que tienen que ver con innovación, perdón, con creatividad y con el hecho de la calidad, es que en todas estas la ciencia juega un papel importante. Y cuando se habla de la ciencia aplicada, entonces hablamos de la tecnología. Y partiendo de eso, habrá que hacer un análisis de cómo ha venido influyendo la tecnología en nuestros días, cómo ha venido cambiando como tal lo que vivíamos hace un año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, y cómo será el futuro en 2, 5 y hasta 10 años. Traten de imaginar un escenario con precisamente este tipo de avances tecnológicos. Muy bien. Y entonces, los cambios que se han venido desarrollando pues radican en múltiples áreas, en múltiples sectores, y hablemos particularmente de la aviación. Cuando se inició la aviación por los hermanos Wright, no se tenía pensado que fuera a ser, vamos a decirlo así, utilizada en términos comerciales. Se tenía pensada originalmente por muchos gurús, no necesariamente por ellos, que esto únicamente iba a quedar para cuestiones militares. Y vemos ahora que es posible acceder a un vuelo, vamos a decirlo sencillo, con una aerolínea de bajo costo y poder desplazarnos desde Morelia hasta la ciudad de Tijuana en prácticamente cualquier fecha que nosotros pretendamos hacer. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Esa imagen que seguramente muchos de ustedes vieron en sus redes sociales es una persona que tiene una gran cantidad de dispositivos eléctricos, y ahora pues lo sabemos, todo eso que esta persona nos muestra cabe en lo que ustedes en este momento están viendo en pantalla. Este dispositivo con el cual nosotros podemos hacer muchas cosas, es decir, es un dispositivo multitask, multitareas, porque precisamente para eso tiene que ver la ciencia aplicada, que la ciencia aplicada tiene que ver con la tecnología. Y entonces, cuando yo hablo de que ya hay cuestiones disruptivas que han venido evolucionando, ya estoy visualizando el hecho de que la calidad también se ha venido haciendo mucho más apegada a cuestiones que ya necesito hoy en día.
Otra cuestión, hablemos de arar la tierra, a lo mejor algunos de nosotros que tuvimos abuelos que fueron agricultores, les tocó todavía hacerlo de manera manual y ahorita vemos sobre todo en países de alto desarrollo como Estados Unidos que prácticamente la tecnología ya juega un papel fundamental en arar la tierra. Antes, cuando las personas iban al dentista, prácticamente sufrían bastante por la cantidad de dolores que ellos tenían y ahora hasta nos quedamos dormidos simplemente cuando vamos a hacer una limpieza. Y entonces todo esto ha tenido un impacto bastante importante, bastante grande en nuestra vida, porque particularmente ha hecho que estemos mejor. Y entonces hablemos del concepto de calidad de vida. Calidad de vida, muchas definiciones también, pero según lo publicado por Ardila en su proyecto del 2013, habla acerca de que es una propiedad que tiene el individuo para experimentar situaciones y condiciones de su ambiente dependiendo de las interpretaciones y valoraciones que hace de los aspectos objetivos de su entorno. Y entonces, ¿cómo evolucionó mi entorno? De tal manera que yo me sienta más seguro, me sienta más saludable, me sienta más feliz y eso sea precisamente por cómo la ciencia aplicada y muchos factores han venido ayudándome a sentir mucho mejor. Es algo que también tiene que ver con subjetividad, pero que a su vez da destellos de objetividad cuando lo analizamos y contrarrestamos lo que pasa en países que están en vías de desarrollo como el nuestro y en países donde básicamente el Producto Interno Bruto es altísimo y donde la calidad de vida, aunque también el costo lo es mucho mayor. Y hablo particularmente de países escandinavos. Finlandia, Dinamarca, para darles dos ejemplos. Y entonces, la calidad de vida, según también Ardila, establece básicamente 7 premisas. Bienestar emocional, si yo estoy en un entorno bien, entonces mis emociones, mi sentido común va a funcionar acorde a lo que debe ser un patrón establecido en cuestiones psicológicas. El bienestar material también es importante, la salud, el trabajo, las relaciones familiares y sociales, la seguridad y la forma en la cual yo me estoy integrando. Son conceptos que pueden ser subjetivos, que pueden ser de carácter cualitativo, pero que en términos prácticos me ayudan a entender que la calidad trascendió de simplemente darme un producto que cumplía con ciertas expectativas y especificaciones a cuestiones más apegadas a lo que yo pretendo. Y basado en eso, yo me voy a centrar en 3 en específico, el bienestar material, la salud y el trabajo. Muy bien, hablemos de la calidad de vida en el bienestar material. Ahorita lo veíamos hace un momento, yo desde mi dispositivo que puedo manipular con una sola mano, puedo acceder a múltiples cosas, desde disfrutar de un partido de mi deporte favorito hasta consultar la información más reciente en términos de las noticias que a mí más me importen. Puedo también acceder a un vehículo que a lo mejor hace 10 años, 20 años era complicado, precisamente por el alcance que esto ha tenido y por cómo se ha hecho más asequible para cada uno de nosotros. Puedo ir de un punto a otro reduciendo literalmente los tiempos de desplazamiento porque ahora sí ha venido evolucionando. Y anteriormente me tendría que esperar hasta el fin de semana para poder disfrutar de mi programa favorito, cuando a través de servicios de streaming lo puedo ver en el momento que yo desee. O también puedo consultar no necesariamente lo que se me imponía a través de los medios masivos de información, sino puedo consultar diferentes factores, los famosos youtubers que también han venido creciendo de manera exponencial. Eso precisamente tiene que ver con el bienestar material. Y véanlo, prácticamente ya en estos 4 ya tiene que ver o ya empieza como tal a dar esbozos la presencia de las TICs. Siguiente, la calidad de vida. Este gráfico publicado por el Consejo Nacional de Población establece que conforme ha venido pasando el tiempo prácticamente en los últimos 65 años, la esperanza de vida en México pues ha venido creciendo. Eso es por los avances en la medicina y porque nosotros ya empezamos a considerar el hecho de cuidarnos, de hacer ejercicio, porque ya hay muchas campañas para hacerlo, y precisamente de cuidar nuestra alimentación.
consumir una mayor cantidad de vegetales, bajarle a las carnes rojas y prácticamente tener un estilo de vida mucho más saludable. Se estima también que para el 2025 es posible que las mujeres ronden los 83 años en promedio de vida y los hombres estemos cerca de los 80 años, que prácticamente eso trae también ciertos beneficios. Habrá implicaciones a lo mejor de carácter social, cuestiones de pensiones y ese tipo de cosas, pero esa es otra parte que se tiene que trabajar bajo otros temas. Pero en términos de calidad de vida, esto es algo importante que tiene que ver con la salud. Y también en el trabajo. Lo que hemos venido desarrollando prácticamente en cuestiones de lo que tiene que ver con derechos laborales es que se han venido disminuyendo como tal el número de horas que una persona pasa en su área laboral con la finalidad de hacer mucho, pero mucho más eficiente su trabajo. Han ganado como tal terreno distintos aspectos que tienen que ver con cuidar a la persona porque es la materia prima principal de las organizaciones y esto va desde la forma en la cual está diseñada nuestra área de trabajo, que se cuiden aspectos ergonómicos que también son importantes para lo que ustedes ven en esa imagen. Mayor productividad y sobre todo mejor calidad. Y basado en eso, entonces hay un equilibrio entre el tiempo que, o se busca un equilibrio entre el tiempo que yo dedico a mi trabajo y lo que estoy recibiendo en términos de remuneración. Y ahora les muestro esta gráfica que es muy interesante, publicada por el economista Macario Schettino en el 2003 en su libro Introducción a la economía para no economistas. Muy bien, esa gráfica muestra cómo ha venido incrementando la cantidad de horas libres a la semana desde 1900 hasta prácticamente el 2020. Prácticamente estamos hablando que a inicios de 1900, cuando desafortunadamente existían las castas y la esclavitud en muchos países, estamos hablando de que las personas podrían tener a lo mejor máximo 20 horas libres a la semana, en los cuales pues prácticamente la utilizaban para descansar. Y entonces yo salía del trabajo y tenía la necesidad de llegar a cenar a casa, quería cenar un pollo, que era lo que me tocaba hacer, como lo establece Macario Schettino. Llegaba, le quitaba la vida al pollo, ponía agua a calentar, metía el pollo al agua caliente, lo desplumaba, lo destripaba, lo preparaba y en lo que se preparaba, pues prácticamente cenaba. Estamos hablando que invertías bastante tiempo en poder degustar el pollo. ¿Qué pasa ahorita? Tú sales a las 6 o 7 de la tarde, vas al lugar de tu preferencia y puedes degustar tu pollo sin ningún problema. Estamos hablando de que, acorde a lo que establece la ley, en México se debe de trabajar un máximo de 40 horas por semana. Obviamente también se contempla el hecho de que haya horas extras, las cuales deben de ser remuneradas. Pero ¿qué pasa con ese tiempo libre? Depende mucho de las personas y depende de qué lo quieras invertir. Si lees un libro, si abres un canal de YouTube, si estudias otra carrera, si buscas otro trabajo o si realmente lo ocupas para esparcimiento, eso ya depende de lo que cada uno de nosotros pretenda. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y esa ciencia aplicarla a cuestiones de tecnología que han hecho desde luego mucho más fácil nuestro entorno. Regresando con este señor, en su libro Sálvese quien pueda, en el año 2018, donde él hablaba que estuviéramos preparados para el cambio, también voy a tomar en cuenta lo siguiente. En dicho libro, cuando hace la visita en la zona de Silicon Valley, que es donde están prácticamente las empresas de alta tecnología del mundo o las punteras, él ya hablaba acerca de lo que viene siendo el teletrabajo o la influencia de las tecnologías de la información para el mundo. ¿Qué pasa en México? Cinépolis, el centro de investigación de General Electric que se encuentra en Querétaro e IBM en Guadalajara fueron algunas de las empresas antes del 2019 que establecieron el hecho de que sus empleados podrían estar yendo una vez a la semana a hacer labor de teletrabajo. Ese era el concepto que se le daba, con la finalidad de medir la eficiencia que ellos tenían y la calidad del trabajo. Pero todo eso vino por lo siguiente. Bueno, habría que reestructurar los horarios de trabajo comunes y también pilotear lo que viene siendo el teletrabajo. Era una idea
que se pensaba implementar, vamos a decirlo así, de forma masiva después del año 2022, según lo que establecían estas empresas en México. En Estados Unidos y en otros países, pues esto ya era una práctica mucho más común. Carlos Slim, inclusive también en algunas entrevistas, en algunas charlas, él ya establecía que se reestructuraran los horarios de trabajo porque no se estaba teniendo la eficiencia esperada en cada uno de los trabajadores, así como también los días o las jornadas y el hecho de probar que las personas lo hicieran desde casa, aprovechando el uso masivo también de las tecnologías de la información. Y es entonces que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la influencia de las tecnologías de la información. La influencia de las tecnologías de la información se dio de forma acelerada a finales del año 2019. ¿Por qué creen? Una desafortunada situación, una pandemia que vino a decirnos que tal vez no estábamos preparados para una situación de este tipo. La forma en la cual surgió, la forma en la cual se llevó a cabo puede ser cuestionada, pero en términos de que cambió las cosas como venían realizándose normalmente, todos lo sabemos, así fue. Y entonces veíamos imágenes que aparentaban ser una película de terror, tanto en México como en algunos países de tanto de habla hispana como de cualquier parte del mundo, donde una gran cantidad de negocios que vendrían siendo de forma tradicional empezaron a verse afectados directamente por esta situación, porque no había una vacuna, porque no había un tiempo de terminación estimado y porque esto vino a decirnos como humanidad que habría que estar preparados para el cambio. Bueno, pero aquí ven algunos de los indicadores que se presentaron. Les recomiendo mucho esta página, Estatista, perdón, que habla en términos generales sobre muchos factores socioeconómicos y cómo ha venido siendo su impacto. Aquí vemos cómo fue el impacto del coronavirus en el PIB de América Latina, en Perú, Brasil, México, Ecuador, etcétera. Cuántos aeropuertos cuánto caerán los ingresos de los aeropuertos en 2020, cuántos puestos de trabajo se perdieron por la pandemia, y ahí vemos una gran información bastante interesante acerca de lo que pasó y de lo que derivó precisamente esta situación de la pandemia. Y entonces, de que pegó en todos los sectores, pues desde luego que sí fue algo muy complicado. Pero, ¿qué creen? El hecho de que se haya presentado esta pandemia también vino a que nosotros como humanidad nos reinventáramos. Y eso por lo siguiente. A partir de que se dio el uso de la pandemia, en México creció pues básicamente un 10.2% el número de usuarios de Internet, porque habría que estar en contacto con los compañeros de trabajo, con el jefe, para hacer reuniones y porque precisamente muchos deberíamos de impartir clases, de estar en conferencias o de tomar ciertas clases. Y esto vino a acelerar lo que originalmente pasaba, pero en términos muy escuetos, que fue básicamente la forma en la cual fue incrementándose el número de usuarios. ¿Y esto por qué? Porque pues básicamente el uso de la tecnología VPN incrementó como tal precisamente por la pandemia. Y también las ventas en línea en México han crecido o crecieron 37% todo lo que fue el año 2020, precisamente por lo que tiene que ver con la pandemia. Y es entonces donde hubo quienes se prepararon al cambio, hubo quienes fueron disruptivos y hubo quienes supieron aprovechar el uso de las tecnologías de la información para no detenerse o aminorar el efecto de lo que tendría que ver con esta parte de la pandemia, porque las tecnologías de la información son básicamente las que han sacado adelante muchos de los negocios, muchas de las clases que teníamos pendientes, muchos de los cursos o muchas de las situaciones que básicamente nosotros nos enfrentamos precisamente en esta pandemia. Y también hablamos de cuestiones recreativas. El uso de servicios de streaming incrementó radicalmente con cualquier marca y desde luego que la adquisición de licencias de diferentes plataformas también se fue incrementando. ¿Por qué? Porque precisamente la pandemia
permitió que se avanzara, según algunos expertos, al menos 10 años en términos del uso de plataformas de diferente tipo. Eso a su vez ha traído que se minimicen algunos costos, pegó en ciertos sectores, pero a su vez abrió la posibilidad de que todos nos incorporáramos. Y entonces en México se incrementó también el uso de ciertos dispositivos, donde prácticamente nuestro smartphone, el que cargamos en el bolsillo, fue el principal o para tomar clases o inclusive para impartir una clase o para consultar ciertos factores. Y ahí también tenemos el uso de computadoras portátiles, de escritorio, televisión digital o inclusive algunas tabletas. Bueno, y aquí ahora hay que tomar en cuenta que el concepto de calidad ya no necesariamente para lo que estamos viviendo en esta situación y relacionado al uso de las TICs, tiene que ver con un producto tangible. Según lo que dice Netflix, esos son los proveedores de Internet más comunes en México y en términos prácticos, quienes tienen una mejor calificación. Ahí los pueden visualizar ustedes en términos de lo que se está trabajando. Y según un estudio publicado básicamente en el año 2019, de 74 países, México ocupa el lugar número 55 en términos de velocidad. Se supone que con esta situación, para el año 2022 van a incrementar su infraestructura la mayoría de esas compañías y van a permitir que obviamente el servicio que nosotros estamos teniendo, pues prácticamente sea de calidad o mejore como tal dicho servicio. ¿Qué se pretende? Lo que se pretende es que para una familia de 4 integrantes, con una velocidad promedio de 20 megas, pueda estar conectado la papá, el mamá, los 2 hijos en cada uno de sus dispositivos, más aparte las Smart TV y más aparte si existe 2 o 3 dispositivos que puedan estar conectados sin ningún problema. Eso tiene que ver con la infraestructura. Y de hecho, algunas de estas empresas han estado como tal publicando algunos anuncios de que va a haber algunas cuadrillas para que se pueda avanzar en términos de la infraestructura. Otro ejemplo interesante se suscitó en Chile. En Chile, en el año 2019, a inicios del año, se vivió una situación muy particular conocida como revuelta social. Esta revuelta social hizo que gran parte de lo que hace que se mueva el país se detuviera por protestas por cuestiones políticas de aumento de ciertas tarifas. Y entonces dejaron de funcionar escuelas, dejaron de funcionar algunas oficinas gubernamentales, así como el transporte público. ¿Y qué fue lo que se presentó en Chile? Ellos llevaban un año de ventaja con respecto a otros países del mundo y de América Latina en el uso de plataformas. Tuve la oportunidad de platicar y participar con unos colegas en la evaluación de una carrera en una universidad en Chile y ellos ya llevaban, cuando estuve participando con ellos, un año en el uso de este tipo de tecnologías de la información. Ya se habían abaratado los costos, ya había mejorado la infraestructura y ya habían avanzado en términos del uso y a la aplicación sobre todo de tecnologías de la información computacional. Y entonces, 3 puntos importantes que se deben de contemplar. El home office, las clases en línea o el teletrabajo llegó para quedarse. Es algo que estaremos viviendo durante los próximos años y que cada vez será mucho más común. Nos enfocaremos ahora en la aplicación y en la utilización del concepto de calidad, en cuánto tiempo va a tardar en llegar como tal el producto que acabo de pedir a la plataforma de mi preferencia, cómo es la velocidad de conexión, cuántos puntos de acceso tengo, el precio, cómo se ve la calidad de la serie o de la película que estoy viendo a través de mi plataforma de streaming favorita y particularmente algo que no nos cuesta nada y que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre. Estar preparados para el cambio y tener en cuenta que la innovación va a ser algo que fluya y que haga que lo que estemos haciendo sea de calidad. Básicamente eso es todo. Les agradezco la oportunidad y estoy a sus órdenes. Adelante, Scarlett. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Creo que sin duda alguna hay una brecha de cambios
súper cañona de 2019-2020 en referencia con la calidad, ¿no? Y se pudo observar, pues en este último año que ha pasado, todos los cambios que hemos tenido. Y creo que ese es un enorme cambio que tuvimos. Y como bien dice, llegó para quedarse y seguir innovando. Es correcto, Y muchas bueno, gracias. vamos a pasar a la sesión de preguntas. Todavía no hay preguntas, vamos a esperar unos segundos a que lleguen unas, pero yo sí tengo una en lo que, Adelante. en lo que llegan. Y pues la pregunta que tengo es de que si las tecnologías de la información eh, dentro del sector educativo realmente son ahorita actualmente y serán dentro de un futuro una herramienta muy valiosa pues para fomentar la calidad de la educación. Es una pregunta bastante interesante y la respuesta no es sencilla, Scarlett. ¿Por qué no es sencilla? Porque desafortunadamente, y no solo en México, sino en la gran mayoría de los países, estuvimos acostumbrados a la educación básicamente tradicional, el profesor frente a nosotros explicándonos casos literalmente de lo que vendría siendo un tópico. Sin embargo, cuando el profesor como tal no tenía, no es que no, o no podía como tal con todo lo que tenía que ver con esa explicación, ¿qué era lo que hacíamos inicialmente? Bueno, a mí me tocó ir todavía a los libros, leer, cultivarme de más material y entender lo que el profesor me decía. Pero ¿qué pasó últimamente? Que básicamente te metías a YouTube y buscabas el concepto de gráficos de control y automáticamente encontrabas N cantidad de resultados acerca de un gráfico de control que posiblemente en la clase no pudiste entender. Y entonces era una ayuda. Considero que esto debe de ser una plataforma y una herramienta adicional precisamente para implementar el hecho de que lo que yo he visto en aula seguramente me permita abonar más al conocimiento. Van a estar aquí siempre las tecnologías de la información a partir de que han estado llegando, va a evolucionar la educación. En el libro que les comento, inclusive hablan acerca de que puede existir la posibilidad de que las universidades como las conocemos lleguen a desaparecer, pero se tienen que adaptar. ¿Qué es lo que van a buscar las nuevas generaciones? ¿Cómo van a aprender los que estamos del lado docente? ¿Cómo vamos a ser facilitadores? Porque si me preguntan una fecha en específico, seguramente yo no voy a saber, pero si le preguntas a Alexa, Alexa sí va a saber la respuesta. Entonces tengo que adaptarme precisamente a ser básicamente un mediador y un motivador para que saquen adelante todo lo que tenga que ver con los tópicos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, tenemos otra pregunta de Nidia Torres que dice, ¿cómo podemos asegurar la calidad con las tecnologías de la información en la educación? Bueno, hay muchas vertientes para responder esa pregunta. Muchas gracias, maestra Nidia. Y básicamente, para hacerlo hay que considerar dos puntos importantes. La infraestructura con la que contamos, que pues básicamente es la que nos va a permitir que se siente esa charla tú a tú con las personas con la cual nosotros estamos pues dando cátedra o adquiriendo conocimiento. Si la infraestructura es adecuada, pues básicamente se va a sentir un mayor dinamismo y una mayor fluidez en lo que estemos aprendiendo. La otra, la adaptabilidad, que tiene que ver con el hecho de yo de este lado y quienes estén del otro lado estén básicamente adaptados a lo que yo les estoy mostrando. Y la última, y me parece que es lo más importante para quien está de este lado, que es básicamente la creatividad con la que se imparte la cátedra o el material que se está facilitando y para el caso de los alumnos, pues básicamente el empeño, porque lo hemos visto, si a lo mejor ya sea presencial o ya sea en línea, no se tiene el interés y no porque no tenga la capacidad, sino por a lo mejor no es algo de su interés, pues va a ser muy complicado que se pueda garantizar esa calidad. Muy bien, profesor. Pues yo creo que por ahorita no hay más preguntas, entonces, justo nos acaba de llegar una. De Ricardo Rodríguez, dice, ¿cree usted que la calidad de la educación a través de estas plataformas sea tan eficiente como la educación presencial? Gracias, Ricardo, por tu pregunta y es bastante difícil
responder esa pregunta. Yo considero que depende básicamente de lo que quien está recibiendo el conocimiento pretenda. Me parece que la preparación que tiene la gran mayoría de los que estamos de este lado es adecuada. Sin embargo, no se debe de quedar con el mismo material con el que se tenía. Repito, tiene que ver con la infraestructura. Si tú tienes una infraestructura adecuada, pues básicamente vas a hacer que tu audiencia capte lo que estás como tal interpretando y lo que estás pretendiendo dar a entender. Entonces es ahí donde entra la otra disruptiva. La persona a quien yo le estoy facilitando el conocimiento tiene interés en lo que se pretende. Si es así, entonces será mucho más sencillo de aplicarlo. ¿De qué depende? A mí me gusta más, te soy sincero, la educación o la forma de impartir cátedra de manera presencial. Sin embargo, hay cosas, hay pequeños esbozos que no se pueden tomar en cuenta por diversas situaciones, pero que sí debemos de tener material extra quienes estamos de este lado mediante el uso de tecnologías de la información para poder complementar. Entonces, si anteriormente era un 90 contra 10%, por decirles algún número, me parece que con esto de la pandemia, pues básicamente ya tendríamos contemplado un 70-30 o dependiendo de lo que se tome en cuenta, hasta un 60-40. Perfecto, profesor. Pues muchas gracias por su respuesta. Y pues bueno, ya para finalizar, pues por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, pues agradecemos mucho su tiempo y participación, pues así como su compromiso que tiene con las próximas generaciones de ingenieros. Sin duda yo creo que pues esta conferencia nos va a aportar mucho y nos va a abrir mucho el panorama. Y bueno, sin más por el momento, pues también me despido de todos ustedes, deseándoles una excelente noche y que sigan a nuestra última ponencia, que va a estar súper interesante, entonces ahí los estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias por la oportunidad.